Francia se prepara para elegir a su nuevo presidente o presidenta. Eso será el 23 de abril, cuando estarán cerrándose 5 años a cargo del socialista François Hollande. Los principales candidatos para ocupar el Palacio del Elíseo son el conservador François Fillon, la ultraderechista Marine Le Pen, el independiente Emmanuel Macron y el socialista Benoît Hamon. Las encuestas de intención de voto cambian semanalmente porque diferentes escándalos van modificando el rumbo del electorado. De todos modos, los sondeos coinciden en que habría segunda vuelta el 7 de mayo. Pero, la pregunta es, ¿entre quiénes? Esta campaña electoral francesa se da además en un contexto de ascenso de los populismos en Europa y de episodios de rechazo al sistema o al establishment, como pudo verse en el caso del Brexit en el Reino Unido, y de propuestas, además de programas nacionalistas y antiinmigrantes, parecidos al que llevó al poder en Estados Unidos a Donald Trump. Vamos a poner el foco en este panorama político. Vamos a conversarlo con nuestro corresponsal, Rafael Mandresi. Rafael, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes casi para ti. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Rafael, a ver, para empezar a hablar de este tema y pintar un poco el panorama de cara a la elección de abril en Francia, quizás conviene decir que los favoritos o los candidatos más o menos cantados han ido cayendo, ¿no? Por ejemplo, el propio presidente, François Hollande, desistió de ir a una reelección debido a su crisis de popularidad. Sí, es un poco como aquella novela de Agatha Christie, Los 10 negritos, que iban desapareciendo uno por uno. Fue el presidente que renunció a presentarse a la reelección, que es un caso inédito en la historia de la Quinta República Francesa, es decir, en los últimos 60 años. Después se produjeron las primarias de la derecha clásica, digamos, y allí el que se presentó fue Sarkozy, entre otros, y se suponía que iba a ganar con facilidad. Bueno, no solo no ganó con facilidad, sino que ni siquiera llegó a estar en la segunda vuelta de esas primarias. Y el que ganó tampoco era el favorito en el combate con el otro, con su adversario en la segunda vuelta, y es François Fillon, que fue primer ministro de Sarkozy durante 5 años. A eso se suma, pequeño paréntesis, que Sarkozy acaban ayer de anunciar su procesamiento por una de las varias causas que tenían pendientes de financiación irregular o ilegal de la campaña presidencial de 2012. Después se produjeron las primarias de la izquierda gobernante. Y allí el favorito era el que había sido primer ministro de François Hollande, Manuel Valls. Bueno, Manuel Valls perdió también, con Benoît Hamon, que recién mencionaba Emiliano. Y el último episodio de esto es que, tras haber ganado la primaria de la derecha, el favorito para las presidenciales era ese candidato, François Fillon, que lleva 2 semanas metido en un escándalo con sospecha y tal vez algo más que sospecha de corrupción, que ha llevado a que deje de ser el favorito y que las últimas mediciones de intención de voto lo den eliminado desde la primera vuelta. Es decir, que han ido cayendo uno por uno todos los, como decías, o los favoritos o los candidatos que iban a ser cantados. Algunos ni siquiera pudieron llegar a ser candidatos. Y la cosa está muy incierta y muy inestable, y es imposible al día de hoy hacer cualquier tipo de pronóstico. Así que esa podría ser la tónica, ¿no? De lo que es la situación de cara a las elecciones. La incertidumbre, lo impredecible, va por ahí. Sí, porque hay digamos, los acontecimientos y el estado de ánimo general de la población y del electorado. Emiliano mencionaba los antecedentes del Brexit, de la elección de Trump. En cierta medida esto es algo que inventaron los argentinos allá por el 2001, el que se vayan todos.
también genera digamos, esa especie de eliminación sucesiva de, digamos, los candidatos esperables o los más representativos de un sistema político partidario que más o menos fue el que estuvo al frente de las cosas en este país en las últimas décadas. Y de ahí que surja este nuevo candidato independiente que fue secretario de la presidencia, después ministro de Economía, que renuncia al Ministerio de Economía para crear un movimiento que se presenta sin estructura prácticamente y hasta el momento sin un programa demasiado claro y que sin embargo marca segundo en las encuestas. Ahí va, vamos a conocer capaz un poquito más a Emmanuel Macron. ¿Qué características tiene? Decías, no tiene un partido político como tal, sino que se separó y esa separación fue bastante traumática, ¿no? Esa salida del Partido Socialista. Sí, en realidad nunca fue socialista, o sea, nunca tuvo el carnet del Partido Socialista, pero formaba parte del gobierno, formaba parte digamos, de la mayoría presidencial. Y su renuncia, su salida fue vivida como una traición, creo yo que con bastante acierto, en la percepción de las cosas, e inmediatamente, con un movimiento que había creado poco tiempo antes, que se llama En Marcha, ya se empezó a montar el operativo para presentarlo como candidato a la presidencia y con una adhesión bastante sorprendente por lo rápido del crecimiento. De un individuo que no está muy claro, o sea, es un liberal de centroizquierda, por decirlo de alguna manera, aunque todas estas definiciones siempre son muy relativas, pero lo concreto es que no se sabe muy bien qué propone, porque su movimiento se llama En Marcha, pero no está claro en marcha hacia dónde, por ahora. No lo ha bajado con propuestas de gobierno, por ejemplo, que permitan delinear más o menos por dónde iría un eventual gobierno de él, sino que más bien, por lo que decís, entiendo, responde a esta especie de descontento, más vale. Fundamentalmente sí, y además con una cosa muy hábil de este hombre, que es un tipo joven, un tipo de 39 años, o sea, lo interesante es comparar, por ejemplo, los dos de los lemas, el clásico lema de la ultraderecha, que siempre se presentó como ni de derecha ni de izquierda, y en general es el lema de toda la ultraderecha en general en el mundo, y este tipo dice de izquierda y de derecha. Con lo cual ha logrado rascar tanto de un lado como del otro en los sectores más moderados. Hay una serie de legisladores socialistas que ya adelantaron que lo van a apoyar. Y hay también una serie de personas o personalidades o movimientos más afiliados al centro derecha que también se sumaron a su movimiento. Pero como decías, por el momento propuestas no se han conocido. Y tampoco, insisto, tiene un partido detrás. Esto es posible, entre otras cosas, porque en Francia no es necesario tener un partido para ser candidato a la presidencia de la República. Los candidatos no son proclamados por un partido. Los partidos apoyan candidatos, pero quien consigue las 500 firmas que se necesitan para oficializar una candidatura frente a las autoridades electorales son candidatos sin ningún tipo de necesidad de estructuras partidarias detrás. ¿Qué pasa mientras tanto con Benoît Hamon, el candidato del Partido Socialista, digamos, que también quizás sorprendió, ¿no? Porque estaba Manuel Valls como favorito, quizás en esa interna, y ahora aparece esta figura que parece dar un giro más hacia la izquierda, ¿no? Sí, bueno, la victoria de Hamon, que terminó de desplazar a quien era en su momento el favorito, Manuel Valls, lauda una fractura dentro de la izquierda gobernante entre dos líneas, una un poco más, digamos, es complicado siempre resumirlo así, pero con un giro más hacia la izquierda, que es el de Benoît Hamon, y la línea que ha sido la de los últimos 5 años de gobierno, que es la que representaba el primer ministro. Y parece, o sea, tuvo un cierto repunte en las mediciones de intención de voto después de la primaria, pero tiene un camino muy difícil, Benoît Hamon, salvo que consiga, y parece muy improbable, armar una coalición con las otras izquierdas que tienen sus propios candidatos por el momento y que ya también están en campaña, como los Verdes o como el Frente de Izquierda,
En ese caso podría llegar a tener algún tipo de chance, pero por el momento, las cosas parecen difíciles. En todo este panorama, en realidad, más allá de Macron y su movimiento del que hablábamos recién, el otro gran beneficiario es Marine Le Pen, Claro, que es el único punto fijo en todo esto hasta el momento. No se mueve, es decir, anda con un 25% en primer lugar de las encuestas desde hace tiempo ya, y no, a pesar de que también hay escándalos que involucran al partido y a ella personalmente. Sí, Pero capaz que vale la pena, Rafael, poner el foco en ella ahora, ¿no? Que, dado que es una de las protagonistas de esta elección, o por lo menos es lo que señalabas, ¿no? Hay gran inestabilidad en los demás candidatos, sin embargo, ella viene firme desde hace tiempo y se la da como ganadora, en principio, en los sondeos en primera vuelta, no así en lo que sería una segunda vuelta, pero quizás valga la pena que nos hagas un poco de antecedentes y de lo que es el perfil de Marine Le Pen, ¿no? Bueno, es un perfil interesante, que por un lado por su singularidad y por otro lado porque en el fondo se parece bastante a otros movimientos. Es decir, el Frente Nacional tiene una historia ya de décadas, desde los años 70, y fue durante mucho tiempo una ultraderecha relativamente clásica, con un discurso con una componente antisemita no desdeñable, con nostalgias del imperio colonial, con digamos, un programa económico ultraliberal, con propuestas como el restablecimiento de la pena de muerte, etc. Desde que Marine Le Pen reemplazó a su padre, se fue produciendo un giro que mantuvo un núcleo duro de ese tipo de ideas, pero que le fue dando a su vez un tinte mucho más social, lo cual llevó a que haya todo un electorado popular. Es el primer partido obrero de Francia. La mayoría de los obreros en Francia votan al Frente Nacional. Y en esa cuerda anticipó fenómenos como el que después conocimos con Trump, solo que Trump ganó antes, por decirlo de alguna manera. Pero en esa dirección es donde está encuadrado este movimiento, junto con otros del mismo tipo en otros países europeos, y es lo que explica también que al sumar rechazos múltiples, digamos, genere esa suerte de catalizador del descontento. Con perfiles electorales muy diferentes, incluso según las regiones de Francia, pero muy consolidado. Es decir, ha terminado siendo un partido y una candidatura más que un partido, que a la vista está, en un ambiente de fluctuaciones muy grandes, mantiene una base electoral que prácticamente no se ha movido. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir, por supuesto que puede ocurrir, pero sí marca que las probabilidades de que esté presente en la segunda vuelta son muy altas, y a su vez las probabilidades de que gane siguen siendo bajas, de todas maneras. No hay encuesta de proyección de segunda vuelta que dé ganadora a Marine Le Pen, sea quien sea el rival. Las diferencias cambian entre digamos, el rango de puntos que separa al primero de Marine Le Pen es mayor o menor según la identidad de ese otro candidato. Pero por el momento no está presente digamos, la perspectiva de una victoria. Todo esto, los últimos episodios nos han enseñado a manejarlo con mucha cautela, pero yo creo que a esta altura se puede considerar que un pronóstico muy razonable es contar con ella como candidata en la segunda vuelta. Probablemente de los pronósticos que puedan hacerse en este momento es el menos aventurado. Emiliano marcaba la similitud, ¿no?, con algunas propuestas que ha sugerido en relación a lo de Trump. Tú lo mencionabas recién, pero a ver, por ejemplo, entre otras cosas, propone un impuesto a los extranjeros que trabajen en Francia, la expulsión de extranjeros condenados por la justicia, la realización de un referendo sobre la permanencia en la Unión Europea. Ya explicabas algo, mucho tiene que ver con ese rechazo al sistema, pero ¿hay algo más que explique el ascenso de este tipo de propuestas o el rol que está teniendo con este tipo de propuestas en el electorado? Por ejemplo, en materia económica, el proteccionismo. El programa del Frente Nacional
que en este caso sí lo hay, además de las medidas que recién decías, incluye las medidas proteccionistas. El referéndum para salir de la Unión Europea forma parte incluso de ese asunto. Está la cuestión migratoria por un lado, pero también la cuestión económica, en el proteccionismo comercial y a su vez proteccionismo hacia adentro, proteccionismo social. Por ejemplo, propone volver a los 60 años como edad mínima para poder jubilarse. Es decir, propone ir en una dirección todavía más proteccionista en términos de seguridad social que lo que pudo hacer este gobierno del Partido Socialista. Y así toda una serie de medidas que forman un cóctel bastante y, digamos, apartado de lo que son las distribuciones ideológicas a las que estamos más o menos acostumbrados, pero que de hecho le habla simultáneamente a muchos grupos diferentes de la sociedad. Y no hay con qué darle, porque, insisto, no quiere... se ha concentrado la atención, por ejemplo, en los escándalos que refieren al candidato de la derecha, que tiene un programa muy duro, por otro lado, desde el punto de vista político, económico y social. Los escándalos son bastante parecidos. Se trata de asistentes parlamentarios que refieren a Marine Le Pen y a varios de sus correligionarios como diputados en el Parlamento Europeo. Se ha hablado muy poco, y de todas maneras, cuando se habla, eso no hace mella en el electorado. Quiere decir que las preocupaciones en ese caso pasan por otro lado, y hay una solidificación de esa imagen que, insisto, por el momento le da grandes chances de figurar con destaque, vamos a decir así, en las elecciones del 23 de abril, y probablemente la volvamos a encontrar en las de 15 días después para la segunda vuelta. Rafael, gracias por estos primeros apuntes. Sin duda, por el escenario que planteás, va a ser bien interesante ir cada tanto abordándolo, viendo cuáles son las últimas novedades, y volvemos entonces a contactarnos en el espacio habitual de los editoriales contigo, pero además a través de estas pinceladas, viendo, a ver, para adelantarnos también a un proceso y que genera mucha atención por este contexto en particular en el que se da, ¿no? Un abrazo. Un abrazo.